En el libro de Mateo capítulo 26 se nos cuenta una historia poderosa, y más cuando entendemos el contexto de la persona que viene a ser el personaje principal dentro de esta historia. Es la mujer que derramó el pote de alabastro ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia está llena de muchas especulaciones, porque creo que a propósito no se nos dan todos los detalles acerca de quién es esta mujer, ni se nos muestra exactamente su pasado, su historia, sino que a través de los tiempos las diferentes iglesias han dado sus interpretaciones de quién fue, de quién pudo haber sido. No tan solo eso, se entiende que hay dos eventos en el que ocurre algo similar, y que las dos historias no necesariamente son la misma persona o el mismo evento, o el mismo momento, aunque la acción fue una similar. Pero quiero llamar tu atención a uno de esos eventos en particular, y se encuentra en Mateo capítulo 26, el verso 6 en adelante, donde la Biblia nos dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Esto no era cualquier cosa, era algo valioso, preciado, y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Fíjate que lo que los discípulos y los que estaban a su alrededor pensaban que era un desperdicio, para Jesús fue una buena obra. Aquella ofrenda fue una buena obra. Y mira lo que dice ahora. Dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta mujer interrumpe un momento en la casa de una persona que tenía de invitado a Jesús. Y aquel momento causó todo tipo de emociones y de pensamientos a la gente que estaba a su alrededor. Causó que la gente preguntara quién era Jesús, porque si él supiera quién es esa mujer, decían algunos, él no aceptaría ese regalo. Si él supiera qué clase de mujer es esa, él no daría eso. Él no aceptaría nada de esa mujer. Comenzaron a especular acerca de ella, lo que ella pretendía detrás de todo lo que estaba haciendo. Comenzaron a medir y a calcular el esfuerzo de esta mujer financieramente. Y todos los que estaban allí, excepto esa mujer y Jesús, perdieron el momento apropiado. Perdieron una de las cosas más importantes que todos nosotros debemos tener en nuestra vida para vivir la vida eterna ahora, y es discernimiento. Nadie puede vivir la vida eterna ahora si no aprende a discernir el tiempo en el que estamos viviendo y qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. Jesús claramente dice: a los pobres siempre los tendréis. ¿Te acuerdas que en Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo? Jesús está explicando esto aquí. Jesús está diciendo: a los pobres siempre los vas a tener. Y tiempo para ayudar a los pobres siempre lo vas a tener. Pero a mí no siempre me tendréis. Y si pierdes este momento en el que nos encontramos, y si pierdes este momento en el que yo voy a entrar, pierdes de vista lo que tienes que hacer ahora. Una mujer pecadora, una mujer para algunos adúltera, algunos prostituta, una mujer que sí no era bien vista en la sociedad por la razón que sea, vio algo que los demás no habían visto. Ella dijo: yo puedo prepararle el camino a Jesús para lo que va a pasar
pasar en su vida, aquel acto de amor y de agradecimiento. Quizás ella no entendía todas las cosas, pero aquello que la movió a hacer en el interior, de derramar ese poste de alabastro delante de los pies de Jesús. Jesús dijo: esta mujer me ha preparado para mi sepultura. Esta mujer le ungió los pies al maestro. Si ella quizás no sabía todo lo que iba a pasar, quizás no lo entendía, pero aquel fue un acto profético, porque Jesús iba a caminar hacia la cruz, iba a caminar hacia el peor momento de su vida. Jesús iba a caminar por el Seol. 3 días iba a estar en el mismo infierno. Yo no sé si usted puede entender que hay que tener unción en los pies para tú poder caminar por los peores momentos de tu vida y salir victorioso al otro lado. Y esta mujer vio algo que los demás no habían visto, y ella dijo: esto que es de precio, esto que es de valor para mí, lo voy a poner a la disposición de Jesús para que pueda caminar por el peor momento de toda su vida. Qué grande fue Juan el Bautista, que le preparó el camino, pero qué grande fue esta mujer que lo ungió para que pudiera caminar. Hay gente que unge a Dios, que unge los pies. Hay gente que unge los pies del cuerpo de Cristo para que caminen a través de las peores circunstancias y se pueda ver la victoria que Dios nos ha prometido. Maravilloso lo que hizo Juan el Bautista al preparar el camino, pero grande la fe de esta mujer en ungirlo para que pudiera caminar por el camino que le tocaba llegar. Y poderoso lo que pasa con esa mujer. Esta mujer interrumpe aquel momento, pero aquel momento de interrupción marcó la vida de ella para la eternidad. Al punto tal que, como te expliqué hace un momento atrás, no sabemos a ciencia cierta quién es. Hay muchas especulaciones. Sabemos quién fue el que invitó al maestro, Simón. Y sabemos que era leproso. Y sabemos lo criticó y lo dañado que tenía el corazón. Sabemos que Judas se quería robar el dinero. Dios se encargó de darnos los nombres de los corruptos y de los malos para que te acuerdes siempre. Pero no da el nombre de la mujer, porque lo importante no es saber el nombre de ella para no idolatrarla, pero sí recordar lo que hizo, porque no tan solo cambió la atmósfera de aquel lugar, sino que con su acto condenó tanto a Simón como a Judas y todos los que estaban a su alrededor, pero se salvó ella, y todavía el día de hoy seguimos hablando de ella. Ese acto trajo la eternidad aquí a la tierra y la vida cambió. Y de eso vamos a hablar en este momento. Nadie entiende por qué doy todo lo que tengo, pero la Biblia no nos dice cuál fue el momento. Pero con aquel acto lo que ella está diciendo es: un día me encontré con él se encontró conmigo y mi vida cambió. Y por ese solo momento que alguien hizo algo por mí que nadie más ha hecho, es que yo estoy aquí en agradecimiento haciendo este acto de fe, este acto de amor. Y qué maravilloso podernos a pensar y quizás especular por un momento de lo trágico, lo difícil de esta mujer. Probablemente asumamos que es una ramera, que era una prostituta. Asumamos eso por un momento, asumamos lo peor, y que esa era la vida que tenía. Lo que estaba entregando allí era el resultado de haberse acostado con múltiples hombres. Aquel pote de alabastro era el salario de un año. No era algo que se hacía de un día para otro, no era como comprar un perfume en cualquier lugar. No tan solo el pote era valioso, sino lo que había dentro del pote. Costaba demasiado. Y se entiende que era el salario de un año de esta mujer. Y a lo mejor alguien puede pensar que Jesús no debió haber recibido aquella ofrenda. No debió haber recibido ese perfume, y menos de dónde salió. Menos de dónde salió. ¿Sabes cuánta gente me pregunta: ¿usted aceptaría una ofrenda de alguien que se ganó la lotería? La gente está preguntando tanta tontería en la vida. Lo único que te tengo que preguntar para atrás es si tú la juegas para orar contigo, ¿verdad? Porque a lo mejor es que voy a tratar de asumir lo mejor, que no quieres juzgar a nadie, sino que quieres sentirte libre el día que te la ganes, ¿verdad? Y esto es lo que voy a asumir. Voy a tratar de asumir lo mejor. Pues la gente siempre está buscando y cuestionando y juzgando. Y todo lo que hizo falta para que esta mujer llegara a este punto fue un encuentro con Jesús. Un encuentro donde la eternidad interrumpió la vida de esta mujer. Y ahora ella decide interrumpir una vez más y crear una memoria para la eternidad. No sabemos el nombre de ella, pero hasta el día de hoy seguimos hablando de lo que hizo. Un día esta mujer
se perpetuó en la eternidad por un acto de fe y de agradecimiento a aquel que transformó su vida. Qué maravilloso sería si todos los que estamos en este lugar podemos discernir el tiempo, los momentos y tener la sabiduría suficiente para poder tomar las decisiones precisas que realmente marquen nuestro futuro, que marquen nuestro mañana, que formen quienes somos. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que el futuro no es eterno. La gente piensa, la gente pone como igual eternidad y futuro. Futuro no es eterno. Futuro no puede ser eterno porque el día que tú llegas al futuro ya es pasado. El día que tú vives en tu futuro ya es pasado. Por ejemplo, en tu futuro estaba estar aquí hoy. Esta mañana tú te levantaste y dijiste, en 1 hora me voy a vestir y voy a estar en la iglesia. En el futuro de 1 hora voy a llegar a la iglesia. Llegaste aquí y ya eso es ¿qué? Pasado. Así que aquel momento donde tú dijiste que ibas a estar acá, que es futuro, no era eterno, ya es pasado. Por lo tanto, lo único que es eterno es el ahora. Lo único que es eterno es lo que hacemos en este momento. Lo único que marca tu vida es lo que haces ahora. Entonces lo interesante es que esta mañana decidiste que en tu futuro, que lo relacionamos con eterno, que no lo es, vas a estar acá en la iglesia. Ahora llegaste aquí, ya es pasado, pero estás viviendo el presente. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con el segundo que estás aquí ahora? Te pregunto en el día de hoy, ¿qué hiciste cuando oíste esa alabanza? ¿Qué pensaste? ¿Te relacionaste? ¿O estás pensando en lo que tienes que hacer? ¿O estás pensando en otra cosa? ¿O no entiendes? ¿O simplemente estás aquí por obligación? Sin darte cuenta que lo que hagas ahora es lo que marca tu eternidad. Porque lo único eterno que tienes es ahora. Porque el mañana será pasado. Y si lo que es mañana será pasado, no puede ser eterno. Es ahora nada más. Es ahora. Y si tú disciernes en el lugar en el que estás ahora y lo que tienes que hacer ahora y lo haces con el corazón correcto, a lo mejor algún día estaremos hablando de ti, aunque nadie conozca tu nombre. Pero pensamos en esta visión de eternidad, de futuro, y queremos visualizarlo y pensar en el más allá, sin darnos cuenta que es la decisión del presente, de la hora, de este momento, lo que nos transforma. Esta mujer había tenido un encuentro con el Señor. Esta mujer había tenido un encuentro, no se nos dice cuándo, no se nos dice cómo, pero había tenido un encuentro con el Señor que cambió su vida para siempre, que transformó su vida para siempre. Y ella aprovechó el único instante que tenía. Ella aprovechó el único momento que tenía para hacer algo por él, que iba a trascender y que iba a transformar la historia. Yo vengo a decirte que el día de hoy, cuando salgas de aquí, decide hacer lo máximo con cada momento, con cada día. No importa dónde estés, no importa lo que haya ocurrido, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que esté pasando, no importa nada. Lo que importa es el momento, es el ahora. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Qué Dios está haciendo contigo ahora? Y que entiendas que en cada ahora, todo ahora apunta a Dios siempre. Hay algo que Dios te quiere mostrar ahora de Él. No importa si tú lo cualificas bueno o lo cualificas malo. Si lo que estás viviendo es malo o lo que estás viviendo es bueno, en tu mente eso no importa. Lo que importa es que lo estás viviendo, y lo importante es que Dios se te quiere mostrar en el ahora, en este momento. Y si tú eres capaz de verlo a Él en el ahora, a pesar de lo que la gente te diga, comenzarás a vivir en la vida eterna desde este preciso instante. En Fuente de Agua Viva creemos que la vida eterna es ahora, no es mañana, es ahora. Es ahora. Es ahora. Y con un pequeño acto cambió la historia de esta mujer. Mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 90, el verso 1. Perdón, Salmo 90, el verso 12 al verso 20. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días.
Esto es Moisés escribiendo y dice: enséñanos a contar nuestros días. Dice que traigamos al corazón sabiduría. Él está diciendo: Señor, enséñame a contar este día y dame sabiduría para contarlo. Pero no es contarlo numéricamente. La expresión en el original es para sacarle el máximo. Dame la sabiduría para sacarle el máximo a este momento ahora, a este instante ahora, a este momento. Dame sabiduría, Señor, para marcar el instante, para que este momento cuente, para que este momento no se pierda. Y mira cómo dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. ¿Qué le está diciendo Moisés que está escribiendo? Dame sabiduría para que todo lo que haga ahora cuente. Y afirma, Señor, solidifica, establece para siempre lo que hago ahora por causa de la sabiduría que me has dado. Cada momento cuenta. Y el impacto en la eternidad no se tiene mañana, se tiene ahora, si el momento lo hago contar. La pregunta hoy es entonces: ¿por qué razón no hacemos contar los momentos? ¿Por qué razón no le sacamos el mayor provecho? ¿Por qué razón realmente no vivimos en la eternidad? No piense que vivir en la eternidad es simplemente alegrarte en un momento. Porque la gente tiene esa idea en el día de hoy, que sacarle el máximo es tener mayor alegría hoy y pasar un momento de excitación, de adrenalina, de entretenimiento. Y realmente no lo es. Eso puede ser parte. Y yo creo que la vida hay que disfrutarla y gozarla y vivirla al máximo. Y seguro que sí. Pero va mucho más allá. Porque lo que haces para entretenimiento solo dura por un rato. Solo dura por un momento. La realidad es que el momento que tenemos en el día de hoy tiene que haber un impacto en mi mañana y que cree todo lo que Dios tiene para mi vida. Creo que hay dos razones principales por las cuales perdemos de vista este principio y no lo hacemos. Número uno, creo que uno de los problemas es que en nuestra mente pensamos que eternidad es igual a cielo. ¿Que eternidad es igual a cielo? Cuando la gente piensa en eternidad, la imagen que viene en nuestra cabeza es ¿qué? Cielo. Entonces, cuando hablamos de cielo, la gente piensa automáticamente en perfección. Entonces, una imagen nos lleva a la otra. Si yo te hablo a ti de eternidad, una vez más, ¿qué imagen viene a tu mente? Cielo, mañana, futuro. Si te piensas en el cielo, ¿qué piensas? Todo perfecto. Calles de oro, mar de cristal, todo bonito. No hay llanto, no hay dolor, todo es alegría, todo es felicidad. Entonces tú dices, eso es lo perfecto. Y si eternidad es igual a cielo y cielo es igual a perfecto, en nuestra mente, en nuestro interior, nunca nos sentimos dignos de vivir lo eterno y lo perfecto ahora, porque yo no puedo ver nada en mí que pueda asemejarse a esa imagen de perfección. Por eso es que la gente pospone para el futuro. Por eso es que la gente pospone para el mañana. Por eso es que la gente depende de la misericordia de Dios siempre, porque están mirando para el futuro, porque hoy no veo nada digno en mí. Ponte a pensar que cuando te pasa un problema y una dificultad, lo primero que tú a veces haces, ¿por qué me pasan estas cosas? Y en tu mente nunca te dice porque eres bueno, te dice porque tú eres bruto, te dejaste engañar, porque eres tonto. Automáticamente tú siempre justificas lo malo que te pasa simplemente porque ves tu imperfección, y se nos hace muy difícil el pensar que podamos vivir en esa eternidad perfecta, porque cuando nos miramos en nosotros no hay nada digno.
Y hay otros que entonces tratan de hacer cosas buenas en su mente para merecerse eso, no hoy, sino en el mañana. Porque la esperanza de muchos es, soy bueno aquí lo más que yo pueda para un día en el mañana poder disfrutar de todas esas cosas. Pero cuando Cristo entró en la tierra, cuando la eternidad interrumpió por un espacio de tiempo y se metió en la cruz del Calvario, desde ese día, oye bien, Cristo entró en ti y en mí. Tú y yo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay perfección en tu vida. Yo quiero que tú sepas que tú eres perfecto. Yo quiero que tú sepas que tú eres maravilloso. Yo quiero que tú sepas que tú eres perfecto y perfecta delante de los ojos de Dios, no por quien tú eres, sino por quien Cristo es en ti. Cuando Dios te ve, cuando el Padre Celestial te mira, no te mira a ti, no te mira a tu pasado, no te mira a tu futuro, no te mira lo que ocurrió. Lo que mira es al Cristo que está dentro de ti, que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, y el Cristo que está dentro de ti es lo que te da derecho a caminar ahora en victoria, en bendición, en paz y en gozo, y traer el cielo a la tierra. Si se lo van a hacerlo fuerte al Señor, sí. La realidad es que hasta que no entendamos ese principio, y es más profundo de lo que lo acabo de explicar, realmente hasta que tú no lo entiendas, se te va a hacer difícil poder aspirar a vivirlo. Y siempre pospondrás lo que tienes que vivir en el ahora. Ahora, un pensamiento que contribuye a esto que te acabo de decir es con el que yo quiero terminar en unos minutos, porque creo que es con el que más que nada podemos trabajar. Uno de los problemas más grandes que no nos permite a nosotros poder vivir la eternidad en el día de hoy es la poca congruencia que tiene la fe y la esperanza con el conocimiento y con la ciencia. Y el problema que tiene nuestra sociedad hoy es que tiene más conocimiento que fe. Antes se tenía que depender más de la fe, pero hoy, con tanto conocimiento, dependemos menos de la fe y dependemos más del conocimiento. Entonces se nos hace muy difícil hacer congruente estas dos ideas. Y como creyentes, la única manera de vivir no es únicamente por fe, sino fe en algo en particular, y no tan solo por ciencia. Pero tampoco los creyentes no podemos vivir solo por ciencia. ¿Y cuál es el balance? Algunos piensan que es la religión. Algunos tratan de hacer el balance entre la fe y la ciencia con una religión, con unos actos religiosos para hacer congruencia. Pero tampoco se encuentra ahí. Se encuentra en una experiencia con Dios. Me explico. Fe es esa parte de nuestra vida que nos lleva a creer por un mañana, por un futuro, por una esperanza. Nos da una ilusión de lo que podría ser. El problema que tenemos muchas veces con la fe es que lo que creemos que debe funcionar de una manera no siempre funciona como nosotros pensamos que debería funcionar. Entonces nuestra fe se decepciona. Pastor, creí y no salió. Pastor, creí y no funcionó. Pastor, he orado por 2 días. 2 días. Y quieres cambiar el mundo. Pastor, pero usted dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que básicamente he orado 2000 años. La gente viene con todas estas conclusiones. Entonces, pastor, tanto que trabajé, tanto que luché, tanto que viví. Pastor, le he servido a Dios toda mi vida y he tenido fe y pinté este futuro tan bonito, tan hermoso. Y no fue, no sucedió. Y ahora nuestra fe comienza a tener esa controversia porque pensamos que el creer es tener una esperanza ilusoria. Porque en el pasado hemos sido frustrados y no salió como yo esperaba. Y ahora nuestros corazones se decepcionan y se hace difícil creer. Y todo aquel que me hable de fe me quiere engañar. Todo aquel que me hable de un futuro maravilloso, milagroso, poderoso, me quiere engañar. Algo detrás de todo eso tienen para sacarme. Así pensamos en el mundo. Para colmo, hermanos, tenemos mucho conocimiento.
Y la verdad es que hemos descubierto cómo muchas cosas funcionan. Hemos descubierto cómo muchas cosas funcionan. Y mientras más ciencia hay, menos fe tenemos. Porque mientras más tú conoces cómo funciona la vida, más vas a depender de tu ¿qué? De tu conocimiento. De lo que conoces, de lo que sabes, de lo que entiendes. Y cuando algo no te está saliendo, por lo general, ¿qué es lo primero que hacemos en este tiempo? Buscar ¿qué? Conocimiento. Pero en el pasado no era así. Es más, los principios de la farmacia, de la farmacéutica, los principios de las medicinas, fueron con personas que se conocen en la sociedad como alquimistas. Y yo sé que yo hablo de estos temas y bueno, los evangélicos tradicionales pero la verdad es que en aquellos tiempos, qué sé yo cuántos siglos atrás o los años que sea, esta gente comenzaba a mezclar hierbas y supuestamente potajes y cosas, y hacían algunas soluciones y las vendían. Y entonces detrás de todo no había una ciencia, sino que había una especulación. Así que había que tomarse el pote con una fe, y la gente, como no entendía eso, le decían que eran magos. Y algunos usaron trucos, y algunos sí, pero de ahí es que sale el comenzar a probar ciertas cosas para ver cómo creo ciertas medicinas. Todavía el día de hoy eso pasa. Cuando sacan una medicina, sacan las medicinas también placebo. Porque la manera de tú probar que una medicina funciona es dándole a otros algo que es una tableta de sal o de azúcar y decirle que funciona. A ver qué efecto tiene, para que puedas ver y comparar. Y lo interesante es que hay veces que te tomas una pastilla placebo que es azúcar, pero como tú le pones tanta fe, te sana. Entonces, ¿qué te sanó? La azúcar que nos dicen que la cortemos, o la fe en algo que tú no sabías que era azúcar y creíste. Esto es dato científico, nadie puede contradecir lo que estoy diciendo. Al mismo tiempo, si te tomas una medicina y te la tomas y dices, esto no va a hacer nada. ¿Cuántas veces tú te tomas, tienes un dolor de cabeza, y para ti tú crees que es la Tylenol y lo que hay es Advil? Dámela, esto nunca me funciona, pero dámela. ¿Para qué te la vas a tomar si ya tú sabes que no va a funcionar? Te la tomas la Advil y ¿qué pasa? No funciona. Pues si ya te lo dijiste, o al revés por la marca. Pero a otro le funciona el Advil. Mi hermano, mire la receta de todas. Lo que cambia es un ingrediente pequeñito, el colorcito, el precio. Pero a la larga de la postre tiene que haber un elemento de ¿qué? De fe. Lo que pasa es que conocemos tanto que nos creemos. Por ejemplo, nadie aquí, en su juicio cabal, empezando por este servidor, se pararía en el Capitolio y diría, Sol, no salgas del este, quédate en Luquillo allá abajo. Yo hago eso, soy un loco. Usted sabe que me estoy refiriendo al momento donde Josué le dijo al sol, Sol, detente. Y sabemos hoy que el sol no es lo que se mueve, sino que lo que se mueve es la ¿qué? La tierra. Pero la Biblia dice que el sol se detuvo. ¿Pero qué se detuvo? ¿El sol o la tierra? ¿Se detuvo la qué? La tierra. ¿Pero qué creyó Josué que se detuvo? ¿Y por qué él creyó? Porque el sol se detuvo. Entonces la gente dice que la Biblia está mal por permitir que eso ocurra, porque si Dios le dijo a Moisés y a esta gente que escribieran esto y lo permitió allí, pues entonces Dios permitió que se escribiera un error. No, Dios permitió usar la fe del conocimiento que él tenía. Y nos deja a nosotros saber que no importa el conocimiento, que más importante es la fe en un momento dado, aunque no tengamos todo el conocimiento. Así que en la mente de Josué lo que se tenía que detener era ¿qué? El sol. ¿Pero qué se detuvo? La tierra. Y los científicos han comprobado que a la tierra le falta una rotación. Hay una rotación que la tierra no sabe en dónde está, según los cálculos científicos. Pero un día Josué dijo que se detuviera el ¿qué?
El sol. Pero hermano, no, ¿qué se detuvo? Pero ¿cómo lo hizo Dios? Si el sol, hermano, por la fe que él tenía. Ahora, hoy yo no me puedo parar. Porque yo tengo el ¿qué? El conocimiento. Pero ese conocimiento no me puede detener la ¿qué? La fe. El problema es que hay gente que hoy no cree en nada porque conoce mucho. Y no sabemos cómo funciona. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si ¿qué? Como si fuesen, no las que no son como si no fuera. Mira lo que pasa. ¿Qué mucha gente hace? Así como mucha gente aplica su fe. Esta alfombra es verde. Y yo declaro que es verde. Y yo declaro que es verde y voy a ayunar, voy a pactar, voy a ofrendar, voy a diezmar y es verde. Es verde y es verde y es verde. Eso es llamar lo que es como que no es. Y eso es un estado de locura. Entonces, pero mira lo interesante, mira lo interesante. Lo interesante, por favor. Si yo vengo aquí y lo repito varias veces. Usted me ama tanto que usted sale del culto y dice, fíjate, es un rojo verdoso. El pastor no, por amor, ¿cierto? Caballero, usted hace eso con su esposa. Mi amor, fíjate, ¿verdad? Es como un rojo verdoso, un rojo tirando a verde. Lo triste es que yo puedo venir aquí y predicarlo con tanta convicción y tú venir por varios domingos, hermano, y puedo llegar a hacer que algunos de ustedes lo vean como verde y den la vida por mí de que es verde y creamos la iglesia de la alfombra verde. Porque así es la mente del hombre, así es la mente de todos nosotros. Pero es un estado de locura. Ahora, si yo lo que quiero es que cambiemos a verde o amarillo, a cualquier color, ¿qué yo tengo que hacer? No negar lo que es. Yo tengo que declarar lo que quiero que pase. Señor, yo creo que esta alfombra puede llegar a ser verde. Señor, dame la sabiduría, dame la ciencia. Señor, dame los recursos para comprarla, para adquirirla, para cambiar esta situación. No niego que es roja, Señor, y aún en lo rojo te veo a ti. Yo veo esa alfombra, porque como en todo yo veo a Cristo. Señor, yo veo esa alfombra y yo veo la sangre de Cristo. Yo estoy parado en el punto de la sangre de Cristo, y porque es lo que estoy viviendo, y yo tengo que ver a Cristo en todo. Señor, pero el día que yo tenga la alfombra verde, le voy a decir a todo el mundo que tú me vas a llevar a delicados pastos y que yo voy a descansar, porque yo veo a Cristo en todo. Porque todo está hecho para revelarme a Jesús ahora. Pero así es que funciona la fe. Es el balance entre el conocimiento. Oiga bien, el conocimiento nunca lo puede explicar todo. Por eso es que tiene que haber un elemento de la ¿qué? De la fe. Los científicos más inteligentes, después de tratarte de explicarte las cosas, pasan ciertos eventos que a lo último dicen, no entendemos cómo pasó. No sabemos cómo ocurrió. Esto es algo que no tiene explicación, porque en la vida la congruencia entre la fe y el conocimiento es lo que nos hace humanos. Pero no podemos irnos de un lado o del otro sin tener algo más grande, que es una experiencia con Dios. Porque algo que sí nadie puede negar es una experiencia, un encuentro divino, un momento que cambie tu vida para siempre, un momento que transforme tu ser. La historia que acabamos de leer de esta mujer que derramó el pote de alabastro a los pies de Cristo, ella no fue a un instituto bíblico, a ella no le tuvieron que dar conocimiento de quién era Jesús, de la obra que Él venía a hacer. Ella no sabía que aquel poco de aceite que ella estaba depositando a los pies de Cristo lo estaban ungiendo para que estuviera en la cruz del Calvario. Ella no lo hizo para dejar un legado en la historia de fe. Ella no lo hizo para ser incluida en Hebreos capítulo 11. Ella lo hizo porque un día Él se encontró con ella y nadie le podía quitar de la cabeza que Él cambió su vida.
Tú puedes sentarla con un religioso reformador tradicional recalcitrante que sabe la Biblia, que sabe el griego, que él sabe el hebreo, y que le puede decir: así no funciona, así no sirve, eso no fue lo que Dios dijo, así no. Y ella te va a decir: mira, yo no sé. Le va a pasar como le pasó con el ciego, que cuando Jesús sanó al ciego, trataron de cuestionarle: ¿cómo te sanó? ¿Qué fue lo que hizo? Él trató de explicar, y a lo último que él dijo: mira, yo no sé si es Cristo, si no lo es, yo no sé quién rayo es. Yo solo sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora ¿qué? Veo. Y eso es lo único que importa. Un día yo tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Y cuando yo le pido a Dios esa experiencia y Dios se mete en mi mundo, en mi tierra, en mi momento, y ese pedazo de eternidad se mete en mi mente, en mi corazón, mi vida cambia para siempre. Aumenta la fe, aumenta el conocimiento, pero siempre depende de una experiencia personal con Dios. Siempre, siempre. El detalle está en que cuando nosotros miramos nuestra vida, vemos todo lo que nos ocurre como una interrupción a nuestros deseos, a nuestros planes, y no prestamos atención a las interrupciones de Dios cuando Él nos quiere dar una experiencia que nos transforme para siempre. Que nos transforme para siempre. Hay un hombre que yo admiro en la Biblia, se llama Jacob. Pero hay cosas que siempre he cuestionado. Porque cuando usted mira a Jacob, Jacob toda su vida luchó por ser bendecido. Y yo me identifico con él porque a veces yo he sentido que he tenido que luchar demasiado por todo lo que hemos logrado. Como que a veces nos cuesta más que a los demás. Yo no sé por qué Dios no me dio 2 pulgadas más de altura. La vida hubiera sido un poquito más fácil en ciertas cosas, pienso yo. Y no cuestiona tantas cosas. Y lo que me impresiona de Jacob es que cuando la mamá de Jacob queda embarazada, Dios le dice a la mamá de Jacob: el menor será el bendecido. El segundo básicamente será primero. Pero yo siempre me he cuestionado: Dios, si tú sabes que el segundo era el primero, ¿para qué lo haces nacer segundo y le complicas la vida? Porque el problema de Jacob fue que cuando nace, él se la cree, que él es el escogido por Dios. Pero naturalmente nació como segundo. Entonces toda la vida tiene que luchar para ser lo que él sabe que tiene que ser, pero que la vida no le dio las circunstancias fáciles para hacerlo. He llegado a la conclusión en mi vida que los que a veces nacen primeros con unos privilegios nunca luchan para ser todo lo que saben que deberían ser, porque piensan que ya son por los privilegios que tienen. Y que a veces es mejor luchar un poco para descubrir a Dios en mi vida y dejarlo que sea Él quien me ayude a ser todo lo que yo tengo que ser, pero nunca dejar de luchar por aquello que yo sé que soy. Y Jacob toda su vida luchó. Jacob toda su vida tuvo que batallar. Jacob tuvo toda su vida que pelear. Pero hubo experiencias que Dios le dio a Jacob que marcaron su vida para siempre. Y en tu vida no hacen falta 500 experiencias. Lo que hace falta es una, dos, que tú puedas contar. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido algo algún día en su vida? Y cuando tú lo cuentas, tu rostro brilla. Dime cómo tú le cuentas a alguien un momento maravilloso, un momento especial, algo que viviste. Tu rostro brilla. Lo único, y mira lo interesante, ese momento se vuelve eterno porque lo vives al máximo. Y como lo viviste al máximo 15 años después, todavía lo puedes contar, y es como si estuvieras allí, y tú tratas de que la gente sienta lo mismo, y a lo último hasta te frustra, porque entonces tú dices: mira, es que no hay manera de yo explicártelo.
No hay manera de yo explicar, no hay manera. Y tú tratas de que otros se emocionen contigo, ¿no te ha pasado así? Y ellos no sienten nada ahí. Es más, van al sitio y cuando van están pensando, qué charro esta persona, yo no sé qué vio aquí. Pero tú lo viviste. Y es lo interesante. Es la experiencia de ese momento. Jacob sale huyendo y corriendo, hermanos. Y en la noche se queda sin nada y se acuesta a dormir. Y se le aparece Dios. Y se le aparece Dios en una escalera. En el tope de la escalera. Y la Biblia dice que la escalera tocaba el cielo, pero estaba apoyada en la tierra. Y la Biblia dice que habían ángeles que subían y bajaban. No que bajaban y subían. Todo en la Biblia tiene un significado. Los ángeles subían y bajaban. Porque primero hay que trascender al cielo para después bajar. Si tú no subes primero al cielo, si tú no llegas a esa conciencia de revelación, de idea en tu vida, nunca puedes bajar a la tierra lo que hay en el cielo. Por eso es que tenemos que saber lo que hay en la eternidad, lo que hay en Dios, para que entonces podamos bajarlo aquí a la tierra. Y ese día cuando se despertó Jacob en aquel lugar, dijo, ciertamente esta es casa de Dios, aquí está Dios, en este lugar. Hermano, pero allí no hay nada, lo están persiguiendo. Allí lo que hay es una piedra, un poco de aceite, allí no hay nada. El hombre está solo, está errante. Pero dice, aquí está Dios, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Jacob, en otras palabras, está diciendo, encontré la dirección de Dios. Y aquello marcó la vida de Jacob para siempre. Las palabras que Dios le dijo a Jacob en aquella ocasión fue, no te voy a dejar hasta que yo haga contigo lo que te he dicho. Uno oye eso de Dios y uno camina. El hombre llega allá a casa de Labán, se enamora, trabaja por 7 años, lo engañan. Él se quería casar con la linda, se casó con la fea. Después de 7 años que te toque la fea, y yo, mire para acá, no piense en experiencias nada más. Póngase a pensar. Tiene que trabajar 7 años más y se casa con la mujer que él ama. Lo interesante es que la fea le da 10 hijos. Dios hace que los feos produzcan más. Hermano, ve a Dios en todo. Ahora tiene con la que ama 2 hijos y en el último hijo que tienen, ella se muere. Otra tragedia. Pero Dios va en el camino con él. Dios va en el camino. Le cambian el salario 10 veces. Y como quiera prospera. Llegó sin nada, salió próspero, pero todavía seguía luchando. Si algo hay que admirar de Jacob es que no importa lo que le pasaba, él decía, Dios tiene algo más grande para mí, hay algo más poderoso para mí y yo no voy a dejar de luchar, yo no voy a dejar de luchar, yo no voy a dejar de batallar hasta que me encuentre con Dios. Un día peleó contra Dios mismo, se enfrascó en una pelea con Dios y Dios tuvo que descoyuntarle la cadera y quitárselo de encima. Y Dios tiene que decirle, nunca más te vas a llamar Jacob, te llamas Israel, déjame quieto, ya hace 20 años te lo dije, sigue caminando como yo te he dicho que tú tienes que caminar. Y por 20 años, dice la historia, años después, que Jacob caminó cojo y la gente decía, qué pobrecito aquel cojo, pero la realidad es que aquella cojera representaba un día del encuentro con Dios. Y es mejor caminar cojo delante de la gente, pero derecho delante de Dios, porque mi vida cambió. Qué maravilloso, una experiencia. Es una experiencia lo que te da la eternidad. Y yo le pido a Dios que en estos días Dios haga 2 cosas contigo. 1, te acuerdes de una experiencia que has tenido con Él. Porque oiga bien, todos la hemos tenido. No, pastor, es que Dios no miente. Dios siempre ha buscado encontrarse con el hombre. Somos nosotros que no lo podemos ver.